presentar la práctica número 1 referente a salud animal. Para esta práctica tenemos dos actividades diferentes, las cuales son dos preguntas iniciales a la forma de cómo se aplica un fármaco, y la otra es para la toma de muestra. En la primera, ¿cuál es el recorrido de un fármaco aplicado intramuscularmente en el músculo del anca y para controlar una encefalitis? Entonces tenemos la farmacocinética oral de la oxitetraciclina y el tiempo de absorción. Entonces para esta, la inyección se aplica entre el sacro a la del ileón e isquión, entre los músculos del glúteo medio y bíceps femoral superior. La oxitetraciclina se une en grado variable a las proteínas plasmáticas, alrededor del 25, aunque depende de la especie animal, y es ampliamente distribuida por todo el organismo, registrándose las concentraciones más elevadas en el riñón, hígado, vaso y pulmón, así como en las zonas activas de la osificación y concentraciones menores en la saliva, humores oculares. Tenemos en la leche, también atraviesa la barrera placentaria. La oxitetraciclina difunde una dificultad al líquido del cerebro espinal, haciendo en mayor grado cuando las meninges están inflamadas. Por vía intramuscular, la oxitetraciclina se absorben bastante bien y se detectan en plasma a los 15 minutos, alcanzando su valor máximo en 1 hora. Seguimos con el recorrido de un fármaco aplicado oralmente y para controlar una neumonía. Para esa neumonía pues utilizamos antibióticos para ese control, como la oxitetraciclina. Tenemos el tiempo de absorción. Entonces, para controlar una neumonía se usan antibióticos como la penicilina, oxitetraciclina, rofloxacina, clorfenicol. El recorrido de esta oxitetraciclina pues este es el medicamento seleccionado. Va suministrado de forma oral, inicia en la boca, esófago, llega al estómago y la primera porción del intestino delgado, donde son absorbidos. Esta absorción se da mejor en ayuno. Las tetraciclinas se distribuyen rápidamente por los tejidos líquidos del organismo. El grado de unión a proteínas plasmáticas en variable dependen de la tetraciclina. Estas se concentran en el hígado y se excretan por vía biliar. Tras la excreción biliar, las tetraciclinas sufren procesos de reabsorción heterohepática. Bueno, esta es la práctica 2 de las tomas de muestras. Perdón, Manji, no avanzaron las diapositivas. No, yo ya No, voy está en la primera, no avanzó. ¿No avanzó? No. Ya creo que va a tocar así como la que hizo usted, profe. Sí, va a tocar. A ver. Espérame un momentito. Ahí. Sí, ahí ya, Manji. Bueno, igual pues para todas las... ¿Sigo o...? No, siga, Manji. Bueno. Igual pues para todas las tomas de muestras necesitamos tener la bioseguridad, que consiste en gafas, botas, la vestimenta, guantes y cofias. También podemos utilizar los tapabocas. Bueno, la primera toma de muestra es un pollo vivo presuntamente con enfermedad de Newcastle. Entonces tenemos la toma de muestra
Se realiza por venopunción en el cuello del ave, en la vena yugular. Debajo del ala también lo podemos hacer en la vena branquial o directamente al corazón. Se recomiendan las dos primeras porque hay mayor flujo de sangre y la sangre se obtiene en menor tiempo. El tipo de muestra que se envía es en suero de 2 a 3 ml. La técnica para esta punción, se debe cortar las plumas en la zona donde se va a extraer la sangre. Se desinfecta esta zona, se ubica la vena yugular al lado izquierdo del cuello. Se procede a tomar la muestra de sangre con una jeringa de 3 ml con una aguja calibre 21 por 1,5. Una vez obtenida la muestra, se desinfecta nuevamente la zona donde se tomó la prueba. Se envían un tubo de ensayo sin anticoagulante. Estas son usadas para la prueba diagnóstica de inhibición de la hemaglutinación o ELISA. Los resultados de las pruebas de inhibición de la hemoglutinación se obtienen en 24 horas en los centros de diagnóstico del ICA o 3 días en los laboratorios nacionales del ICA. La siguiente toma de muestra es de un porcino vivo con posible erisipela. Para esta toma de muestra se puede tomar por líquido sinovial. Se colecta en las articulaciones del escápulo humeral, coxofemoral del carpo y el tarso, mínimo 1.5 mililitros de líquido sinovial en tubo estéril. Para esta recolección se realiza la preparación y desinfección de la región de la punción, contener el animal para evitar movimientos bruscos, se punza la articulación afectada utilizando jeringas con agujas de 8 mililitros en las articulaciones escapulohumeral y coxofemoral y con agujas más cortas para articulación del carpo y del tarso. Posteriormente se divide la muestra en un tubo con anticoagulante para el estudio en el citológico y otro tubo sin anticoagulante para la identificación directa del agente. Se retira la aguja y se aplica un vendaje en el lugar de la punción. Como podemos ver, aquí tenemos pues los instrumentos pues para hacer la toma de la muestra, el lugar de la venopunción y la forma de extraer la muestra. La siguiente es de un caprino muerto por una intoxicación desconocida. Para esta toma de muestra se procede primero pues a hacer una necropsia, ubicando al animal sobre su lado izquierdo con la cabeza hacia arriba, y se procede a hacer esta necropsia. Tenemos que ir abriendo el animal y cuereando, realizando una incisión en la línea media desde el perineo hasta la mandíbula y seguimos cuereando hacia arriba hasta la parte dorsal sobre el lado derecho de las cavidades abdominal y torácica, cuello y cabeza. En esta podemos observar, aquí está en la figura 3, las estructuras expuestas de las glándulas salivales, ganglios y linfáticos. Abrir la cavidad abdominal mediante un corte desde el arco costal derecho hasta las vértebras lumbares, continuar hacia atrás hasta la tuberosidad coxa y desciende nuevamente hasta la línea media, y de esta forma quedará una ventana abierta a la cavidad abdominal, como se muestra en la figura 4. Cualquier anormalidad en la superficie peritoneal o contenido de la cavidad. En este momento pues tomaremos muestras del contenido gástrico e hígado, lo cual debe hacerse sin que los órganos hayan sido retirados. La muestra del contenido gástrico debe ser de 10
mililitros se colecta en frascos estériles con tapa. Por otra parte, el hígado, se envía una porción de hígado, como podemos mirar aquí en la imagen, de 3 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, y uno pues sería el grosor en plásticas Ziploc, como las podemos mirar aquí. Seguimos con la siguiente, que es un bovino vivo con una intoxicación desconocida. Se refiere a la toma de muestra, que es una intoxicación. Entonces, la toma de esta muestra es introducir la sonda gástrica por vía oral y retirar el líquido ruminal creando un vacío mediante un sistema manual o bomba eléctrica. En el caso de la rumenocentesis, se debe realizar la punción en el abdomen izquierdo del animal, en el punto medio entre la última costilla y la articulación femorotibiorutiliana. Realiza triconomía y asepsia en un área de 5 centímetros por 5 centímetros, aplicando 2 o 3 ml de lidocaína subcutánea al 2%. Como es de una intoxicación desconocida, también podemos hacer toma de muestra de los alimentos que este animal pues está suministrando. Este es el debido proceso pues para hacer la toma de muestra en este bovino que fue intoxicado de una forma desconocida. Tenemos un conejo con lesiones compatibles con sarna sarcóptica. La toma de muestra en este es el examen más frecuentemente que se realiza, que es el raspado cutáneo en zonas como orejas, codos, tarsos, abdomen y cara ventral del tórax. Se raspa con una hoja de bisturí de 10 a 15 veces hasta que el sitio quede a punto de punto hemorrágico. Se coloca en un frasco esterilizado con tapa a temperatura ambiente. Seguimos con la toma de muestra en un equino, en el que se requiere descartar hematuria o hemoglobinuria. Para este toma de muestra, la hemoglobinuria es la presencia de hemoglobina en la orina, la cual le da una coloración más oscura. Este es un síntoma en algunas enfermedades como la anemia, piroplasmosis o babesia. Para esta toma de muestra, se debe hacer por sangre. Se puede recolectar en la vena yugular o vena coxígea o vena mamaria. Se debe usar un sistema de vacío vacutainer o jeringa y aguja, tubos de ensayo con EDTA-K2, su cantidad es 5 mililitros, o con heparina también de 5 a 10 mililitros. La obtención de suero: se extrae la sangre en un tubo sin anticoagulante, se mantiene el tubo inclinado a temperatura ambiente hasta que se coagule la sangre, se retira el coágulo y exude del suero de 30 a 60 minutos. Se transfiere el suero a otro tubo con tapón de rosca o tipo FM4. Si utiliza tubo con gel separador, será necesario centrifugar la sangre como mínimo 30 minutos y como máximo 2 horas después de la extracción, y se envía el suero en el mismo tubo. La sangre total se debe extraer y enviar en un tubo con anticoagulante EDTA-K2. Se homogeneiza suavemente invirtiendo el tubo alrededor de 6 veces. La muestra debe ser a una temperatura de más de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Y el tiempo pues al llegar al laboratorio máximo es hasta las 48 horas. Placenta de una oveja que abortó un feto. La toma de la muestra se la hace
pues teniendo la placenta, se elige áreas de transición del tejido con o sin lesiones, se recolecta algunas carúnculas. Con estas muestras se pueden hacer exámenes de identificación del agente causante o examen histopatológico. La cantidad requerida para hacer la identificación del agente causante es de 20 gramos. Se empaca en una bolsa plástica Ziploc y debe ir a una temperatura de refrigeración de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Y para exámenes histopatológicos deben medir 3 centímetros de largo, 3 de ancho por 1 centímetro de grosor. Estos deben ir en frascos universales estériles a temperatura ambiente o refrigerada. Se tiene en cuenta que nunca debe ir congelada, solamente refrigerada. Tenemos también lo de un bovino vivo con posible estomatitis vesicular, en donde se realiza la toma de muestra de la siguiente forma. Ante la sospecha de esta enfermedad vesicular se debe notificar inmediatamente a los servicios oficiales. Las muestras deben ser recolectadas solo por profesionales de servicios oficiales y enviadas en condiciones de seguridad a laboratorios utilizados para prevenir la diseminación de la enfermedad. Tipo de muestra en líquido y tejido epitelial vesicular. Antes de la recolección, se debe lavar las patas, las ubres con agua limpia para eliminar suciedad, no utilizar ningún antiséptico o algún jabón. Se pueden recolectar líquido vesicular, se debe recoger el líquido de las vesículas, una jeringa y aguja estéril, se toman la región oral, nasal, podal y de la glándula mamaria. La cantidad requerida para esta muestra es la que se puede colectar de 2 o 3 vesículas. Debe ir un recipiente con rosca de 5 centímetros. Para la muestra de tejido epitelial vesicular se debe tomar fragmentos de epitelio afectado por las vesículas y sus contornos. Se toman de la región oral, nasal, podal y de la glándula mamaria. La cantidad requerida para esta muestra es de 2 gramos de tejido a 1 o 2 centímetros cúbicos. En el medio en que deben ir estas muestras debe ser líquido. Debe ir en un tubo de ensayo estéril con medio apropiado en cantidad suficiente para que las muestras queden sumergidas. Cualquiera de estas muestras son refrigeradas a 2 grados centígrados hasta 8 grados centígrados. El tipo de muestra para esta de exudados o secreciones se debe colectar de la mucosa oral, nasal u otro tejido afectado por un proceso inflamatorio. Se usa un hisopo esterilizado rotando la zona afectada. Se usa un hisopo por cada animal y se agrega un tubo de ensayo y esterilizado con rosca que contenga el medio conservante. Igual la muestra tiene que ser refrigerada entre 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Estas son las tomas de muestras. Hay que tener muy en cuenta lo que es el marcado, la conservación y envío de las muestras. Entonces, para el marcado, todas las muestras deben estar debidamente marcadas. Antes de realizar el envío al laboratorio, estas deben contener la identificación del animal, la fecha de la toma, lugar donde se tomó la muestra y el tipo de muestra. Para la conservación, deben estar exentas de contaminación química externa, a menos que esta sea la muestra a enviar en estos elementos o formen parte pues, de la muestra. Las muestras de tejidos deben ser congeladas inmediatamente tras la recolección y enviadas manteniendo estas condiciones hasta el laboratorio. La muestra de sangre se mantiene a una temperatura de refrigeración aproximadamente a 4 grados centígrados con el fin de poder realizar pruebas de coagulación y el hemograma. Muestras como son los raspados cutáneos no requieren una refrigeración o congelación. Cada muestra debe ir contenida en un recipiente independiente, etiquetada e indicar la naturaleza de la muestra. El conjunto de muestras de un caso debe ir en una bolsa
con un tipo de numerado. Los contenedores de estas deben ser herméticas y cerradas, tanto si son bolsas o envases plásticos. No se utilizarán conservantes, salvo indicación expresa del laboratorio. En caso de adicionar, se deberá incluir la información pertinente y se deberá enviar al laboratorio una muestra de este debidamente etiquetada para que no se confunda con la muestra. En caso de compuestos volátiles tales como amonio, intoxicación por cianuro, se debe congelar inmediatamente el contenido luminal, sangre, suero tras la toma, con el fin de evitar su pérdida por volatilización. El envío del laboratorio de las muestras se hará en cajas de Porexpan o similar a estas, algunas similares a estas, con suficientes acumuladores de frío para garantizar que las muestras no lleguen totalmente descongeladas. Además, se debe asegurar el interior con material de embalaje que impida el golpeo y la apertura de los recipientes durante el transporte. El envío de estas muestras se debe hacer a los centros de diagnóstico regionales, que puede ser el ICA, que ellos donde se procesarán los sueros por la prueba de inhibición de la hemoglutinación, con el fin de establecer los títulos de anticuerpos. Todas las muestras serán remitidas con el formulario. Hay un formulario que tenemos aquí, que es el 306, y con la información complementaria recolectada. El envío de sueros en frascos de vacunas o en microplacas es indeseable, ya que se puede alterar la concentración de los anticuerpos reales presentes en el suero y la especificidad de la prueba. Igualmente, se debe evitar la hemólisis de los sueros y la presencia de sueros muy lipémicos o turbios por la continua contaminación al momento de la toma de muestra o a través de los recipientes utilizados para el envío. Mi conclusión referente a esto, pues puedo decir que una subdosificación de algún medicamento puede generar resistencia a las bacterias y hacer al producto ineficiente en un futuro, como una sobredosificación puede provocar una intoxicación e infecciones mitóticas en el aparato digestivo. Muchas gracias.